La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Me llamo Miguel. Y cuando esto sucedió yo tenía apenas 11 años. Vivíamos en una casa pequeña de madera y lámina, de esas que abundan en los pueblos costeros de Veracruz. Éramos 5 en total. Mis papás, mis 2 hermanos menores, Lucía de 7 años y Carlitos de 5. Y yo. Mi papá trabajaba en el muelle descargando pescado, y mi mamá hacía tortillas para vender en el mercado. Pero el dinero nunca alcanzaba. Así que a veces tenían que conseguir trabajos extras en las noches. Esa semana en particular mi papá había conseguido chambas nocturnas en una bodega del puerto, y mi mamá se iba a ayudar a una señora que vendía tamales hasta la madrugada. Nos dejaban solos a los 3, pero yo era el mayor y sabía cuidar a mis hermanitos. Les daba de cenar, me aseguraba de que se lavaran los dientes y los acostaba temprano. La casa era chiquita, solo teníamos 2 cuartos. Uno donde dormían mis papás y otro donde dormíamos los 3 hermanos en una cama grande que compartíamos. Todo empezó un martes de octubre. Recuerdo que había llovido en la tarde y el aire olía a tierra mojada y salitre. Mis papás se fueron como a las 8 de la noche, dejándonos la cena lista y con las instrucciones de siempre: no abrir la puerta a nadie, no salir de la casa y dormirnos temprano. Yo obedecía siempre porque sabía que mis papás confiaban en mí. Esa noche acosté a Lucía y a Carlitos como a las 9. Les conté un cuento que me inventé sobre un delfín mágico, y se quedaron dormidos rapidito. Yo me quedé despierto un rato más, mirando por la ventana las luces del pueblo. Nuestra casa estaba un poco apartada, cerca de un terreno baldío lleno de maleza y árboles de mango. Siempre me había dado un poco de miedo ese lugar, sobre todo de noche, pero nunca le hacía mucho caso. Me dormí como a las 10, pero algo me despertó en la madrugada. Al principio no supe qué era. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba la respiración de mis hermanitos y el canto lejano de los grillos. Entonces lo oí de nuevo. Una risa, una carcajada lenta, ronca que venía de afuera, del lado de mi ventana. Me quedé helado en la cama. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a despertar a mis hermanos. La risa se escuchó otra vez, más cerca ahora, como si alguien estuviera justo afuera de la ventana. Con mucho miedo, volteé la cabeza hacia donde estaba el vidrio, y lo que vi me dejó sin aliento, había una figura pegada al cristal. No podía verla bien porque la luz de la luna estaba detrás, pero podía distinguir una silueta oscura, encorvada, con algo que parecía cabello largo y enmarañado, y los ojos. Dios mío, los ojos brillaban con una luz amarillenta como los ojos de un animal en la oscuridad, pero había algo humano en ellos, algo que me miraba directamente, que me estudiaba. Me tapé hasta la cabeza con la cobija, temblando. Cerré los ojos con fuerza, rogando que fuera solo una pesadilla. Pero la risa continuó, ahora acompañada de un rasguño en el vidrio. Un sonido horrible, como uñas largas arrastrándose sobre el cristal. Lento, deliberado, como si esa cosa supiera que yo estaba despierto, que yo la había visto, y disfrutara de mi terror. No sé cuánto tiempo pasó así. Tal vez fueron minutos, tal vez horas. Yo seguía debajo de la cobija, sudando, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Lucía se movió en la cama y murmuró algo dormida. El rasguño se detuvo de inmediato. Hubo un silencio terrible, y luego la risa otra vez, pero esta vez sonaba alegre, como si esa cosa hubiera descubierto algo interesante. Los pasos se alejaron despacio de la ventana. Los escuché claramente sobre las hojas secas que había en el patio. Eran pasos extraños, desiguales, como si esa cosa cojeara o se arrastrara. Se fueron perdiendo hacia el terreno baldío, hasta que solo quedó el silencio de la noche. No me moví de debajo de la cobija hasta que empezó a amanecer.
Cuando por fin me atreví a asomarme, la ventana estaba vacía, pero en el vidrio, iluminadas por la luz del sol que empezaba a salir, había marcas, rasguños profundos en el cristal, como si alguien con uñas muy largas y fuertes hubiera intentado romperlo. Cuando mis papás llegaron esa mañana, como a las 7, yo seguía despierto. No había podido volver a dormirme. Lucía y Carlitos despertaron normales, como si nada hubiera pasado, pero yo estaba pálido y con ojeras. Mi mamá se dio cuenta de inmediato. «¿Qué te pasa, mijo? ¿Te sientes mal?», me preguntó, tocándome la frente para ver si tenía calentura. Yo no sabía si contarles o no. Tenía miedo de que pensaran que estaba inventando cosas, o peor, que me regañaran por asustar a mis hermanos. Pero las marcas en la ventana estaban ahí, eran reales. «Mamá, anoche vino algo a la ventana», le dije con voz temblorosa. Mi papá, que estaba quitándose las botas después de trabajar toda la noche, levantó la vista. «¿Cómo que algo?», preguntó frunciendo el ceño. Yo les conté todo: la risa, la figura en la ventana, los ojos amarillos, los rasguños en el vidrio. Mi papá fue directo al cuarto a revisar. Cuando vio las marcas en el cristal, su cara cambió. Se puso serio, de esa forma que se ponía cuando algo realmente le preocupaba. Mi mamá se acercó también y se persignó al verlas. «Esas no son marcas de ningún animal», dijo mi papá en voz baja. «Son demasiado profundas y el vidrio es grueso». Esa noche mis papás no fueron a trabajar. Se quedaron en casa con nosotros y mi papá puso tablas de madera sobre las ventanas del cuarto donde dormíamos. Pero yo sabía que eso no iba a detener a lo que había visto. Esa cosa, lo que fuera, había venido por algo, y yo sentía en el fondo de mi alma que iba a regresar. No me equivoqué. La siguiente noche, aunque mis papás estaban en casa, la cosa volvió. Esta vez fueron como las 2 de la madrugada cuando todos escuchamos la risa. Fue tan fuerte y clara que despertó a toda la familia. Carlitos empezó a llorar de miedo y Lucía se aferró a mi mamá. Mi papá agarró un machete que guardábamos para cortar leña y salió al patio, valiente como siempre, pero yo vi el miedo en sus ojos. Desde adentro escuchamos sus gritos: «¿Quién anda ahí? Salga, no sea cobarde». Pero no hubo respuesta, solo esa risa horrible que parecía venir de todos lados a la vez. Mi papá dio vueltas por todo el patio con su lámpara, revisando cada rincón, pero no encontró nada. Cuando regresó estaba sudando y pálido. Al día siguiente, mi mamá fue a hablar con doña Carmen, una vecina anciana que vivía cerca de la iglesia. Doña Carmen era de esas personas que saben de cosas antiguas, de remedios y de males que no se ven. Cuando mi mamá le contó lo que estaba pasando, doña Carmen se puso muy seria y le dijo que eso no era bueno, que sonaba a brujería oscura. «Hay una mujer que vive sola en el monte, al otro lado del pueblo», le dijo doña Carmen a mi mamá mientras tomaban café en su cocina. Yo las escuchaba desde la puerta. Dicen que practica cosas malas, que hace trabajos de magia negra. Hace años se llevaron a un niño del pueblo y nunca lo encontraron. La gente dice que fue ella, que necesitaba a un niño para sus rituales. Desde entonces, los que tienen hijos chiquitos le tienen miedo. Mi mamá llegó a casa muy asustada y le contó todo a mi papá. Esa noche otra vez no fueron a trabajar, pero el dinero se estaba acabando y necesitaban esas chambas extras. No podían dejar de trabajar para siempre. Mis papás discutieron en voz baja, pensando que no los escuchábamos, pero yo sí oía todo desde mi cama. La tercera noche fue la peor de todas. Mis papás habían decidido que mi mamá se quedaría en casa mientras mi papá iba a trabajar, porque ya no podían darse el lujo de perder ambos trabajos. Mi papá se fue como siempre, pero esta vez nos dejó el machete al lado de la cama de mi mamá y nos hizo rezar un Padre Nuestro antes de que se fuera. Todo estuvo tranquilo hasta la medianoche. Yo estaba medio dormido cuando sentí que algo no estaba bien. El aire de la casa se sentía pesado, espeso, como cuando va a llover muy fuerte. Me senté en la cama y miré hacia donde estaba mi mamá durmiendo en su cuarto, con la puerta entreabierta. Todo parecía normal. Entonces lo escuché. No era la risa esta vez. Era un rasguño en la puerta principal de la casa. Lento, paciente.
como si alguien estuviera probando, buscando la forma de entrar. Mi mamá despertó también y la vi levantarse en silencio, agarrando el machete. El rasguño continuó, moviéndose por toda la puerta de arriba a abajo, de lado a lado. Y luego empezó en las ventanas, primero en una, luego en otra, como si esa cosa estuviera rodeando la casa, buscando algún punto débil. Lucía y Carlitos despertaron llorando, y yo los abracé a los dos tratando de ser valiente, aunque yo también estaba aterrado. De repente todo se detuvo. El silencio fue peor que los rasguños. Mi mamá se quedó parada en medio de la sala, con el machete en las manos mirando hacia la puerta, y entonces escuchamos la voz. «Déjame entrar», dijo una voz de mujer, pero no era una voz normal. Sonaba vieja, rasposa, como si la garganta de quien hablaba estuviera dañada. «Déjame ver a los niños. Solo quiero verlos». Mi mamá gritó: «Váyase de aquí. Esta casa está protegida por Dios». Pero la voz se rió, esa risa horrible que ya conocíamos. «Dios no tiene poder donde yo camino, niña. Ya los vi. Ya sé que están ahí. 3 niños hermosos. Déjame llevarme solo a uno. Los otros pueden quedarse contigo». Carlitos gritó de terror y se escondió debajo de la cobija. Lucía lloraba sin parar, y yo sentía que las piernas no me respondían del miedo. Mi mamá empezó a rezar en voz alta, el Padre Nuestro, el Ave María, todas las oraciones que se sabía. Y mientras rezaba, la cosa afuera empezó a golpear la puerta. Primero suave, luego más fuerte, cada vez más fuerte, como si estuviera enloqueciendo de rabia. Los golpes duraron lo que me pareció una eternidad. La puerta temblaba, las ventanas vibraban, y esa voz seguía hablando, diciendo cosas horribles, prometiendo que se iba a llevar a uno de nosotros, que no iba a parar hasta conseguirlo. No sé en qué momento llegó mi papá. Solo recuerdo que de repente escuchamos su voz afuera gritando, y los golpes se detuvieron. Hubo un silencio terrible, y luego escuchamos pasos corriendo, alejándose hacia el monte. Mi papá entró corriendo a la casa, pálido y sudando. Había salido temprano del trabajo porque algo le decía que tenía que regresar a casa, que algo malo estaba pasando. Esa madrugada ninguno de nosotros durmió. Nos quedamos todos juntos en la sala, con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera. Cuando por fin salió el sol, mi papá revisó la casa por fuera. Las marcas estaban por todos lados, rasguños profundos en la puerta, en las ventanas, hasta en las paredes de madera. Y en el lodo del patio había huellas, pero no eran huellas normales. Eran pisadas extrañas, como de pies descalzos pero con dedos demasiado largos, casi como garras. Eran como las 8 de la mañana cuando tocaron a nuestra puerta. Era don Jesús, nuestro vecino de al lado, un señor de unos 50 años que trabajaba en la pesca igual que mi papá. Se veía cansado, con ojeras profundas, como si tampoco hubiera dormido en toda la noche. Mis papás lo hicieron pasar y le ofrecieron café. «Disculpen que venga tan temprano», dijo don Jesús sentándose en una de nuestras sillas de plástico. «Pero es que anoche no pude dormir por los ruidos que venían de su casa. Escuché golpes, gritos y esa risa horrible. Al principio pensé que eran ladrones o algo así, y casi salgo con mi machete. Pero cuando me asomé por la ventana y vi esa sombra dando vueltas alrededor de su casa, me quedé helado». «¿Usted la vio?», preguntó mi papá con urgencia. Don Jesús asintió despacio, como si le costara trabajo hablar de ello. Era algo oscuro, encorvado, que se movía raro, como arrastrándose. Y los ojos, Dios santo, los ojos brillaban en la oscuridad como los de un animal, pero no era ningún animal. Eso se lo puedo jurar. He vivido toda mi vida en este pueblo. He visto de todo en las noches de pesca, pero nunca había visto algo así. Mi mamá se persignó y se le salieron las lágrimas otra vez. Don Jesús continuó hablando. Su voz sonaba preocupada, casi asustada. «Miren, yo no soy de los que creen en brujerías ni en esas cosas, pero mi abuela, que en paz descanse, me contaba historias de cuando ella era joven. Decía que había una mujer en el monte que practicaba cosas oscuras, que buscaba niños para sus rituales. Yo siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los chavales, pero después de lo que vi anoche, ya no estoy tan seguro. ¿Qué podemos hacer?»,
preguntó mi papá con desesperación. Nosotros somos gente trabajadora, humilde, no nos metemos con nadie. ¿Por qué nos escogió a nosotros? Don Jesús se quedó pensando un momento, mirando su taza de café. Luego levantó la vista y dijo con voz seria: tienen que traer a un padre para que bendiga la casa. Ese ser ya vio que aquí viven niños, y créanme, no va a descansar hasta que se lleve a alguno de ellos. Mi abuela siempre decía que estas cosas solo se detienen con la bendición de la iglesia, con agua bendita y con oraciones fuertes. No es algo que ustedes puedan enfrentar solos. Ese mismo día, mis papás fueron a la iglesia del pueblo y hablaron con el padre Gonzalo. El padre era un hombre joven, de la ciudad, y al principio parecía dudoso cuando mis papás le contaron lo que estaba pasando. Pero cuando vio las marcas en las fotos que habían tomado de la casa, y cuando don Jesús también fue a la iglesia a confirmar lo que había visto esa noche, el padre Gonzalo aceptó ir a bendecir nuestra casa. La bendición fue al día siguiente por la tarde. El padre Gonzalo llegó con su estola morada, su libro de oraciones y una botella grande de agua bendita. Don Jesús vino con él, y también llegaron varios vecinos que se habían enterado de lo que estaba pasando. Todos querían ayudar, todos querían que esa cosa se fuera de nuestro vecindario. El padre roció agua bendita en cada rincón de la casa, en cada ventana, en cada puerta. Rezó oraciones que yo no entendía muy bien, pero que sonaban poderosas. Mientras él bendecía, mi mamá puso cruces hechas con palma bendita en todas las entradas. Los vecinos rezaban con nosotros, llenando la casa de fe y de esperanza. Después de la bendición, don Jesús le dijo a mis papás: ahora tienen que rezar el rosario durante 9 noches seguidas. No pueden dejar de hacerlo. Y algo muy importante, no dejen solos a los niños nunca más. Esa cosa va a intentar regresar, sobre todo las primeras noches, pero si mantienen la fe y las oraciones no va a poder entrar. Esa noche comenzamos el rosario de 9 días. Don Jesús y su esposa vinieron a rezar con nosotros, y también varios vecinos más. La casa se llenó de gente, de voces rezando, de luz, y por primera vez en días me sentí protegido, como si todas esas personas juntas formaran un escudo alrededor de nosotros. La bruja no regresó esa noche, ni la siguiente, ni la otra. Cada noche rezábamos el rosario con los vecinos, y cada mañana amanecíamos bien. Después de los 9 días, el padre Gonzalo volvió a bendecir la casa una vez más, y nos dijo que mantuviéramos siempre las cruces en las puertas y que no dejáramos de rezar. Pasaron las semanas y luego los meses. La bruja nunca volvió a nuestra casa. Don Jesús nos contó que algunas noches todavía escuchaba ruidos extraños en el monte, cerca del terreno baldío, pero que ya no se acercaba a las casas. Era como si la bendición hubiera creado una barrera que ella no podía cruzar. Mis papás nunca más nos dejaron solos de noche. Uno de los dos siempre se quedaba en casa, sin importar cuánto necesitaran el dinero extra. Porque hay cosas que valen más que el dinero, y la seguridad de tus hijos es una de ellas. Ahora soy adulto, tengo 32 años y vivo en la ciudad, pero nunca he olvidado aquellas noches de terror. Nunca he olvidado los ojos amarillos en la ventana, la voz rasposa pidiendo que le dejáramos entrar, los rasguños en la puerta. Y siempre le voy a estar agradecido a don Jesús, porque si él no hubiera escuchado los ruidos esa noche, si no hubiera venido a avisarnos lo que vio, tal vez las cosas hubieran terminado de forma muy diferente. Cuando mis amigos me preguntan por qué soy tan protector con mis propios hijos, por qué nunca los dejo solos, por qué siempre bendigo mi casa y tengo cruces en todas las puertas, les cuento esta historia. Porque yo sé que el mal existe. Lo vi con mis propios ojos cuando era niño en ese pueblito al sur de Veracruz, y sé que la única forma de protegerse es con fe, con oración, y nunca, nunca bajar la guardia. Porque ahí afuera, en la oscuridad, siempre hay algo esperando. Algo que busca a los inocentes, a los indefensos, a los niños. Y si algún día ustedes escuchan una risa extraña fuera de su ventana en la madrugada, si ven ojos amarillos brillando en la oscuridad, si escuchan rasguños en sus puertas, no duden. Busquen ayuda espiritual de inmediato.
bendigan su casa, protejan a sus hijos, porque algunas cosas no se pueden explicar con la razón, pero eso no las hace menos reales. Esta es mi historia. La historia de cómo una bruja del monte casi se lleva a uno de nosotros. Y aunque parezca increíble, cada palabra es verdad. Cada detalle está grabado en mi memoria como si hubiera pasado ayer. Y por eso la cuento, para que otros sepan, para que otros estén preparados, porque el mal nunca descansa. Y lo único que nos protege es mantenernos unidos, mantener la fe, y nunca olvidar que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Hay cosas que uno ve de niño que nunca se olvidan, por más que pasen los años. Cosas que te cambian la forma de ver el mundo, que te hacen entender que hay más allá de lo que nos enseñan en la escuela o en la iglesia. Esta historia que voy a contar es una de esas cosas. Es real, tan real como el aire que respiro. Y aunque muchos no me crean, yo sé lo que vi aquella noche. Yo sé lo que pasó en mi pueblo. Me llamo Pedro, soy de un pueblito pequeño cerca del desierto, allá en el norte de México. Es un lugar curioso, porque a mediados del siglo pasado llegaron varias familias de Yucatán y se quedaron aquí. Trajeron sus costumbres, sus tradiciones mayas, su forma de ver la vida y la muerte. Es bonito, la verdad, encontrarte un pueblo norteño con ese tipo de raíces tan antiguas. Pero también te hace entender que hay cosas en este mundo que no se explican con la razón. Cuando yo era niño era bien flojo para la escuela. Me la pasaba en la calle con los amigos, buscando novia cuando éramos chiquititos, jugando fútbol en el llano. Y ya cuando teníamos 13 o 14 años, pues ya buscábamos otras cosas. Queríamos sentirnos grandes adultos. Siempre convencíamos al borrachito del pueblo para que nos consiguiera cerveza. Nos sentíamos muy machos haciendo eso, muy valientes. Una noche, en vacaciones de verano, me salí de la casa sin permiso. Esperé a que mis papás y mis hermanos se durmieran, y me escapé por la ventana. Me fui a la casa de Saúl, donde siempre nos juntábamos. Saúl vivía solo con su mamá, que trabajaba de mesera en una cantina y llegaba tarde. Por eso su casa era perfecta para nuestras reuniones. Esa noche éramos como 5. Estaba Saúl, Carlos, que era mi vecino, y otros 2 chavos del pueblo. Encontramos una botella de brandy, de ese corriente que te raspa la garganta, pero a nosotros nos daba igual. Nos lo bebimos entre risas y bromas, sintiéndonos importantes, grandes. Éramos tan tontos. Siempre estábamos buscando probarnos entre nosotros que éramos maduros, que éramos valientes. Creo que en el fondo todos teníamos miedo de muchas cosas, pero nunca lo admitíamos. Salimos de la casa de Saúl como a las 4 de la mañana. Yo me fui con Carlos porque vivíamos cerca. Los demás agarraron para el otro lado del pueblo. Íbamos mal, bien mareados. Nos reíamos de todo. Caminábamos haciendo eses por el camino de tierra. El pueblo estaba oscuro, callado. Solo se escuchaban los grillos y algún perro ladrando a lo lejos. Ya casi llegábamos a mi casa cuando Carlos se tropezó. Se cayó de bruces hacia una zanja que había al lado del camino. Una zanja llena de espinas, de esas plantas secas del desierto que te clavan sus púas hasta el hueso. Carlos empezó a gritar. Yo me reía al principio pensando que solo se había asustado. Pero sus gritos cambiaron. Ya no era risa, era pánico real. Hay unas piernas aquí. Hay unas piernas. No dejaba de gritármelo desde abajo, desde esa oscuridad. Se me bajó la borrachera de golpe, como si me hubieran echado agua helada. Pensé que habíamos encontrado algo terrible, algo que no queríamos ver. Me acerqué al borde de la zanja y le ayudé a salir. Carlos estaba llorando, todo espinado, con las manos sangrando. Voy a bajar de nuevo, me dijo cuando ya estaba arriba. No le creí, pensé que seguía mareado o asustado, pero se regresó sin pensarlo 2 veces y me pidió que le ayudara. Yo me asomé y lo vi ahí abajo, levantando algo. Mira, mira, me decía. Con la poca luz de la luna, apenas pude ver lo que tenía en las manos.
Eran piernas, piernas de verdad, humanas, pero sin cuerpo. Solo las piernas, cortadas desde arriba de las rodillas. Carlos empezó a subirse, jalándolas con él, y yo lo ayudé a salir. Las dejó en el camino y las vi bien. No estaban podridas ni olían mal. Se veían extrañas, como si no fueran completamente reales, pero ahí estaban. Carlos estaba temblando. ¿Sabes qué es esto?, me preguntó con la voz quebrada. Las dejó una bruja. Yo había escuchado esas historias toda mi vida. Mi abuela las contaba, la gente del pueblo las susurraba, pero nunca les había creído del todo. Hasta ese momento, Saúl odiaba esas historias con todo su corazón. Decía que una bruja se había llevado a su hermano cuando era bebé, que su mamá nunca lo había superado. Por eso ella tomaba, por eso trabajaba de noche, para no estar sola con sus pensamientos. No ha de estar lejos, dijo Carlos de repente mirando hacia la oscuridad del camino. Vámonos de aquí, sígueme. Agarró las piernas y empezó a caminar rápido hacia un barranco que estaba cerca. Yo lo seguí sin pensar. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Cuando llegamos al barranco, Carlos agarró un garrote que encontró en el suelo y empezó a pegarles a esas piernas con una furia que nunca le había visto. Les pegaba, y luego les brincó encima. Las pisoteó. Finalmente las aventó al fondo del barranco. Sin decirme nada, salió corriendo hacia su casa. Yo corrí hacia la mía, pero mientras corría, el miedo empezó a crecer dentro de mí. Un miedo que nunca había sentido. Algo me decía que lo que habíamos hecho estaba mal, muy mal. Que habíamos tocado algo que no debíamos tocar. Llegué a mi casa y entré por la ventana, tratando de no hacer ruido. Me metí a la cama con la ropa puesta, temblando. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a despertar a todos. Cerré los ojos, tratando de calmarme, de convencerme de que todo había sido la borrachera, que nada de eso era real. Pero entonces empezaron los gritos. Eran gritos horribles, desesperados. Gritos de mujer que venían desde afuera, desde el camino. Gritos que te helaban la sangre, que te hacían sentir un miedo tan profundo que no podías ni moverte. Toda la casa se despertó. Escuché a mi mamá levantarse asustada, a mis hermanos llorando. Mi papá entró a mi cuarto y me vio ahí, acostado pero despierto. «Mijo, véngase. Vamos a ver qué está pasando afuera», me dijo con voz seria. Yo no quería salir, no quería ver lo que había afuera. Pero no podía decirle que no a mi papá. Salimos de la casa juntos. Los gritos seguían cada vez más fuertes, más desesperados. Mi papá se quedó quieto en el patio, mirando hacia el camino. Luego se agachó despacio, se acercó al cerco de madera y me hizo una seña para que me acercara. «Ve su chamaco», me susurró, señalando hacia el camino. Yo miré, pero no veía nada claro en la oscuridad. «Sí», le respondí, aunque no lograba ver bien qué era lo que él estaba viendo. «Es una bruja», dijo mi papá con voz baja pero firme, y fue como si esas palabras tuvieran poder, como si al decirlas algo se destapara en mis ojos. De repente la vi. Era una mujer, pero caminaba en sus manos. No tenía piernas. Se movía rápido, desesperada, arrastrándose por el camino de tierra hacia la zanja donde Carlos había encontrado esas cosas. Gritaba y gritaba buscando algo. Lo más horrible era su color. La veía verde, como si brillara en la oscuridad. Verde como una víbora, como algo que no debería estar vivo. Se movía de forma extraña, antinatural, y sus gritos me taladraban la cabeza. Ya casi estaba amaneciendo. El cielo empezaba a aclararse un poco, y la bruja, de repente, se aventó hacia la zanja. Se dejó caer entre las espinas, y sus gritos se volvieron más fuertes, más dolorosos. Luego se hizo el silencio. Mi papá me puso la mano en el hombro. «Vámonos a dormir», me dijo. «Y no diga nada de esto, ¿me entiende?» Nada. Yo solo asentí con la cabeza, sin poder hablar. Entramos a la casa y me metí a mi cuarto. No pude dormir. Me quedé ahí temblando, esperando a que amaneciera de verdad. Cuando salió el sol, pensé que todo estaría normal,
que todo habría sido una pesadilla, pero no fue así. De la zanja empezó a salir un olor horrible, una peste que llenaba todo el pueblo, que se metía por las ventanas, por las puertas. Era un olor dulce y podrido al mismo tiempo, como carne descompuesta mezclada con algo más, algo que no puedo explicar. Todo el pueblo olía así, pero nadie se acercaba a la zanja. Nadie preguntaba qué había pasado. Era como si todos supieran que había cosas que era mejor no tocar, no ver. La peste duró todo el día. Mi mamá puso trapos mojados en las ventanas, pero no servía de nada. El olor se metía por todos lados. Yo no salí de la casa. Carlos tampoco. No nos vimos en varios días. Al día siguiente, así como llegó, la peste se fue, de repente, como si nada hubiera pasado. Y cuando la gente pasaba por el camino, empezaron a notar algo extraño. Las espinas de la zanja se habían secado todas. Estaban muertas, negras. Y en medio de toda esa muerte, había crecido un árbol, un pirul. Grande, frondoso, como si tuviera años de estar ahí. Pero todos sabíamos que el día anterior no había ningún árbol. Había aparecido de la noche a la mañana, crecido en cuestión de horas. Yo nunca le conté a nadie lo que había pasado esa noche. Carlos tampoco. Hicimos como que no nos acordábamos de nada. Mi papá nunca volvió a mencionar lo que vimos. Era un secreto que guardábamos, un peso que cargábamos en silencio. Pero el pueblo tiene memoria. Los árboles también. Con los años el pirul creció más y más, se hizo enorme. Sus ramas se extendían sobre el camino, daban sombra a media cuadra, y la gente empezó a contar historias sobre él. Decían que en las noches sin luna, se podía ver una figura entre las ramas más altas. Una mujer sin piernas que se movía por el árbol, que se deslizaba entre las hojas. Algunos juraban haberla visto, otros decían que solo eran sombras. Pero todos le tenían miedo a ese árbol. Le pusieron nombre: el árbol de la bruja. Yo me fui del pueblo cuando crecí. Busqué trabajo en la ciudad, traté de dejar todo eso atrás. Pero siempre vuelvo. Siempre regreso a visitar a mi familia. Y cada vez que paso por ese camino, veo el árbol. Cada vez más grande, más viejo, más retorcido. A veces me quedo mirándolo un rato, tratando de ver si hay algo entre las ramas, tratando de entender qué fue lo que realmente pasó esa noche. Pero nunca veo nada. Solo un árbol viejo en medio del camino. Carlos se fue también. No volvió nunca. La última vez que supe de él vivía en el norte, en la frontera. Nunca hablamos de lo que pasó. Nunca nos volvimos a juntar como antes. Saúl sigue en el pueblo. Se casó, tuvo hijos. Su mamá murió hace unos años. A veces, cuando voy de visita, nos tomamos una cerveza y platicamos. Pero hay cosas de las que nunca hablamos. Cosas que quedan enterradas, como secretos bajo la tierra. Mi papá tampoco volvió a mencionar nada. Hasta el día que murió, guardó ese secreto. Era su forma de protegerme, creo. De proteger al pueblo de cosas que no entendemos, de cosas que es mejor dejar en paz. Ahora cuando vuelvo y veo a los niños jugando cerca del árbol, me dan ganas de advertirles, de decirles que no se acerquen, que no toquen nada que encuentren por ahí, pero no lo hago, porque sé que no me creerían. Igual que yo no creía antes de aquella noche. Las brujas existen, eso lo sé ahora. Y dejan sus marcas en el mundo, en los lugares donde han estado. Ese árbol es una de esas marcas, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que viven en la oscuridad y que solo salen cuando ya no tienen otra opción. Y por las noches, cuando paso por ese camino y veo el árbol moverse con el viento, me pregunto si ella sigue ahí, si está esperando, entre esas ramas, a que alguien más cometa el mismo error que cometimos nosotros. Por eso les cuento esta historia. No para asustarlos, sino para que entiendan. Si alguna vez encuentran algo que no deberían encontrar, algo que no tiene explicación, déjenlo en paz. No lo toquen, no lo muevan, porque hay cosas que tienen dueño, y ese dueño siempre regresa a reclamar lo suyo. El árbol sigue ahí, cada año más grande, más oscuro, y en las noches sin luna, dicen que todavía se escuchan gritos,
gritos de una mujer que busca algo que le fue quitado, algo que nunca va a recuperar. Yo lo sé, yo estuve ahí, yo vi lo que pasó, y aunque pasen los años, aunque trate de olvidar, esa imagen nunca se va. La imagen de una bruja sin piernas, verde como una víbora, arrastrándose por el camino en la oscuridad, buscando lo que le pertenecía. Esa es mi historia. Y es real, tan real como ese árbol que sigue creciendo en mi pueblo, alimentándose de algo que enterramos aquella noche de verano, cuando éramos demasiado jóvenes y demasiado tontos para entender con qué estábamos jugando.